de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Para ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este martes 19 de marzo. Miren ya cómo avanza este mes, el comienzo del año laboral, podríamos decir, y contarles que vamos a estar en el siguiente bloque analizando las esquirlas del caso de Sergio Muñoz, que en horas, en muy poco rato más, va a ser formalizado. El ex ahora ya director, el ex director de la PDI, en una trama que no deja de sorprendernos. Estoy a tu disposición, es lo que le dijo en algún minuto el ex director de la PDI en el ejercicio de su función al abogado Luis Hermosilla, entregándole información de varias causas. El abogado defensor dice, no, pero es que no afectaron ninguna de esas informaciones el curso de la investigación. ¿Lo sabemos realmente? ¿Podemos decir que así fue? Y si incluso así hubiese sido, que no afectó la investigación, el solo hecho de que el director nacional de la PDI le entregue información relevante, incluso secreta, a un abogado, eso ya constituye un delito. Vamos a estar, insisto, con este tema, analizando los alcances y las esquirlas también del caso para lo que dice relación con el director, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que también en mayo próximo va a enfrentar su propio proceso de formalización. Vamos a estar conversando con el diputado de la UDI, Henry Leal. Pero ahora nos queremos meter en temas económicos porque ayer el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, no sé si celebraba, pero por lo menos destacaba que en el informe de cuentas nacionales del Banco Central, donde se informó que el Producto Interno Bruto, el llamado PIB de Chile, había subido 0,2% durante 2023, al menos decía, no hubo la recesión que algunos auguraban, y le contestó particularmente sin nombrarlo al economista de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel, que había sido muy duro con este gobierno al punto de decir que la economía de la administración de Gabriel Boric se parecía en los hechos a la del gobierno de Salvador Allende. Bueno, ¿qué pasa con las cifras? Bajemos un poco las cifras al piso, pongamos la pelota al piso, como dicen los futbolistas. Quiero presentar a nuestro siguiente entrevistado. Él es economista, director de inversiones de GH Capital Invest. Trabajó en el Banco Central, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Claudio González. Claudio, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. El gusto es mío, Mirna, por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ya, muy bien, pues Claudio, y con muchas ganas también de conversar contigo y aterrizar estas cifras, porque sí, es verdad que no es para andar saltando en un pie, pero la pregunta es Mm. la siguiente. ¿Cómo ves tú esta definición que hace Mario Marcel? Porque él dice, lo primero es que no hubo recesión y que definitivamente este resultado de alguna manera nos abre una ventana de posibilidades de que este año podamos seguir avanzando en materia económica sin este augurio terrible, ¿no es cierto?, que teníamos el año pasado respecto de este posible escenario recesivo. ¿Cómo lo ves tú? Sí es. A ver, la primera mirada, creo yo que hay que dar dos miradas, creo. Ujú. La primera es una mirada general, que es la que da el ministro de Hacienda, en donde efectivamente, en vez de tener una caída del producto, tuvimos un levísimo aumento. Y eso, desde la perspectiva del ministro, y si yo estuviera en sus zapatos, también al menos lo destacaría. No sé si lo celebraría, pero lo destacaría. Porque a principio de año, al principio, estábamos puestos con una posibilidad de caída de producto. Cuando estábamos parados al principio del 2023, lo que preveíamos era la posibilidad de que el producto cayera fuertemente, porque las variables indicaban eso. Sin embargo, durante el año hay algunas variables que ayudaron a que finalmente la producción terminara siendo levemente mayor. Esa mirada es buena, pero la mirada más de entrar a los datos, Mirna, Ujú. la verdad es que deja bastantes dudas respecto de la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Lo que tiró el carro no son los sectores que uno esperaría que creen más empleo, por ejemplo, sino que son sectores menos tradicionales como la generación de electricidad, gas y agua, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, cuando uno desagrega los datos, ahí empiezan las preocupaciones, creo yo.
Ya, vamos entonces a, a ese desagregado de los datos, porque es cierto lo que tú dices, hay un tema macro, pero lo micro, ¿y qué reflejan estas cifras? Porque, y después vamos a entrar en toda la discusión política, porque esto tiene mucho de política, de mucho de planteamiento ideológico respecto de por qué Chile está creciendo tan poco. Pero antes de eso, vamos al desagregado, como dices tú. ¿Qué refleja esta cifra? ¿Cuáles son los sectores que fueron los que dinamizaron y cuáles son los que están muy rezagados? En primer lugar, el sector que por lejos tiró el carro fue la generación de electricidad, gas y agua, en donde lo que principalmente afectó con margen muy positivo es la generación de hidroelectricidad. El año pasado fue un año hidrológicamente muy bueno, ¿verdad? Distinto de las sequías que tuvimos en los años anteriores. Eso generó la posibilidad de generar electricidad a muy bajo costo, por lo menos a mucho menor costo de lo que se venía generando anteriormente. Eso, evidentemente, que te genera un valor agregado muy grande, un margen de negocio muy grande que agrega mucho valor al producto. Entonces, desde esa perspectiva hay un vector, digamos, de producción que no es el comercio, que no es la construcción, y por lo tanto quedan dudas respecto de la capacidad de esos otros sectores que estuvieron muy rezagados de poder dinamizarse durante el 2024, ojalá, pero claramente en 2023 fueron sectores que estuvieron negativos en su capacidad de contribución a crecer en la economía chilena. Claro, ahora, lo que quiero preguntarte respecto de esos sectores, tanto la producción, como dices tú, como el comercio, ¿qué explica que estén más disminuidos en sus capacidades de crecimiento? Bueno, el comercio, yo diría que hay dos factores ahí, Linda, ¿eh? Hay dos factores. Uno, que viene dado por la explosión de crecimiento que tuvieron, sobre todo el comercio, por ejemplo, durante los años post pandemia, diríamos, producto de la gran inyección de liquidez que tuvo la economía chilena, ¿cierto? 2021, 2022, para muchas industrias, sobre todo la construcción, pero también algunas otras industrias del ámbito de la manufactura crecieron muy fuerte porque la demanda creció muy fuerte. La gente tenía mucho dinero disponible y consumió muchísimo. No sé si te acuerdas, por ejemplo, la cantidad de gasto que había, por ejemplo, en materiales de construcción para remodelación de las viviendas, y así suma y sigue. Eso tuvo un gran frenazo en 2023. Gran freno que fue producto de la enorme aceleración del 21 y el 22. Yo te diría que esa burbuja de alguna manera se reventó el 2023 y con eso tuvimos una caída importante. Pero también tuvimos condiciones que hacen que la contratación, por ejemplo, y el crecimiento, el dinamismo en esos sectores también estuviera más rezagado. Alza del salario mínimo, por ejemplo, que afecta como al piso de las remuneraciones que se pagan en muchos de estos sectores, que son muy intensivos en la mano de obra, también generaron de alguna manera algún grado de reducción en el dinamismo de esos sectores. Entonces, tuvimos efectos, por un lado, que veníamos heredando del tiempo del 21-22, que fue, como te digo, una burbuja de gasto muy importante en la economía chilena, que se frenó en 2023, pero también otros efectos que vienen dados por, yo te diría, regulaciones, ¿verdad? O limitaciones dentro de la demanda interna que también frenó bastante a esos sectores a generar actividad durante el 23. Ya, y ahora vamos a, tú lo mencionas de alguna manera el tema de las regulaciones, porque claro, a ver, quiero bajar el tema también de las inversiones, de la inversión tanto extranjera como la inversión local, interna o doméstica, ¿no? Siempre se dice que la inversión extranjera va mucho más arriba, hay más inversión extranjera o aumentó más respecto de la inversión doméstica o local. Y se habla que uno de los factores esenciales de esa baja inversión tiene que ver con la permisología. ¿Coincides en ese argumento? Eh, Coincido en ese argumento, ¿ah? Definitivamente. Hay que decir que en esta entrega de las cuentas nacionales del Banco Central, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que es un componente muy importante de la inversión, cayó durante el año 23, ¿ah? Cayó en más de un 1%. Por lo tanto, tenemos allí una debilidad, que es una debilidad que ya venimos trayendo durante varios años y que yo diría que es de lo que tenemos que preocuparnos en adelante. Si no invertimos, no aumentamos la capacidad del galpón, no aumentamos la capacidad de poder producir más, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente nos puede llevar a que en el futuro nos veamos limitados por
el tamaño del galpón que tenemos porque no hicimos las ampliaciones necesarias para poder producir más en un galpón más grande, en una economía chilena más grande, ¿verdad? Eso definitivamente es así. Ahora, yendo a la dicotomía entre inversión extranjera, yo creo que lo que se hace mucho hincapié en la inversión extranjera directa de largo plazo. Y ahí efectivamente lo que ha ocurrido en los últimos años, Mirna, es que han habido inversiones bastante importantes, pero que vienen como resultado de las inversiones de la minería, que son normalmente proyectos de muy largo plazo. Es decir, las inversiones que se materializaron el año pasado o que se van a materializar este año son inversiones que se decidieron hace muchos años atrás. Pero como contrapartida a eso, lo que hay también son inversiones de corto plazo que estuvieron bastante detenidas, diría yo, durante estos últimos años, porque son las que están mirando hacia adelante, o están mirando este año para poder obtener retorno este año, o están mirando los próximos años, y ahí es donde tenemos una debilidad importante. Ya, pero estás hablando siempre de inversión extranjera, Claudio. Estoy hablando de inversión total, inversión extranjera Total. o inversión local. Hay Ya. que tomar en consideración que todos los componentes de la inversión, la de los extranjeros y la de los locales, contribuyen al crecimiento. Y lo que tuvimos fundamentalmente es una visión local, te diría yo, de una inversión más detenida porque lo que no se ve es el dinamismo y ahí la permisología que tú comentabas, Claro. Mirna, es re importante porque si tienen limitaciones al avance y al dinamismo del avance de los proyectos de inversión, evidentemente que eso se transforma en una traba a la decisión de invertir. Y normalmente la inversión es una variable que aquellos que la toman comparan geográficamente, comparan alternativas distintas y pueden tomarla ya sea en Chile o ya sea en otro lugar. Y eso hace que si tenemos demasiadas trabas permisológicas, ¿verdad? A la inversión en Chile, lo más probable es que las decisiones de inversión se deriven hacia otros lugares y terminen siendo inversiones incluso chilenas, pero que se desarrollan fuera de Chile, y eso no contribuye a aumentar la capacidad productiva del país. Ya, y los anuncios que ha hecho Claudio, la autoridad, respecto de bajar sostenidamente los tiempos, ¿no es cierto?, para que un proyecto sea aprobado. Es decir, que la permisología deje de ser una traba, ¿no es cierto?, para que se desarrollen estos proyectos de inversión. Esa sola definición de la autoridad, ¿ayuda? ¿Cuánto ayuda? ¿Qué es lo que está faltando ahí? Yo te diría que es un empujoncito inicial, ¿ah? Y en esto te puedo contar un poco lo que ha sido nuestra participación y nuestra experiencia en algunos de estos temas. Hemos estado involucrados en el desarrollo de algunos proyectos del tipo de energía renovable, por ejemplo, y en donde proyectos pequeños incluso, ¿ah? Los más fáciles, digamos, los que se tramitan más rápido, por lo menos te pueden demorar 2 años. Es decir, un proyecto pequeño que debería obtener en general una permisología bastante más rápida, de todas maneras tienes que pensar que la inversión se tiene que desplegar a lo menos en 2 años y por recién al año 3 o 3 y medio puede empezar a obtener los rendimientos que uno esperaría obtener antes. Por lo tanto, lo que hace falta aquí, Mirna, yo creo que aparte del anuncio, que es muy bueno, y yo en eso lo celebro, de lo que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con los ministerios sectoriales, es tratar de efectivamente generar la reglamentación necesaria y los efectos administrativos para que las decisiones administrativas de las autoridades que pueden hacer más rápido de un momento a otro, estos procesos efectivamente se lleven a cabo más rápido. Creo que eso hace falta. No veo allí la celeridad con que se anunció este proceso y esperamos que eso es lo que efectivamente le dé dinamismo a las decisiones de inversión por el lado de tener permisos ambientales, permisos sectoriales que sean tramitados de manera mucho más rápida, sobre todo aquellos que son más simples. Bien, conversamos hasta ahora con Claudio González, economista, director de inversiones de GH Capital Invest, trabajó en el Banco Central, también fue parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Vamos ahora, Claudio, entremos en las causas. Hay muchos otros temas que, por supuesto, me gustaría conversar contigo, que tienen que ver con el empleo, con, por ejemplo, una información que salía ahora publicada esta mañana, ¿no es cierto?, en el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, que los trabajadores informales aumentaron a 2,5 millones, la mayor cifra en los últimos 4 años, 80% del alza anual fueron mujeres. Pero, a ver, vamos ahora a lo que ha sido la discusión en estos días.
cuánto de la gestión del presidente Gabriel Boric y su equipo económico influye en estos resultados. Bueno, mucho. Evidentemente no todo. El resultado de lo que entregó el Banco Central ayer, las cuentas nacionales que tú comentabas al principio, es producto de las decisiones administrativas del gobierno, pero mucho sí, por dos razones. La primera es porque el gobierno o los gobiernos en general son actores muy relevantes de la economía, ¿verdad? Ejecutan un presupuesto muy importante, alrededor de un tercio del PIB, o sea, algo así como 80.000 millones de dólares, lo que es mucho ejecución de proyectos de distinto tipo, ¿verdad? Durante un año, pero también generan las condiciones para que el resto de la economía pueda visualizar sus propias decisiones de consumo, de inversión hacia adelante, el consumo de las familias, por ejemplo, ¿verdad? O las decisiones de inversión de las empresas. Y en esto estamos hablando, Mirna, no de las grandes empresas en general, y solamente ellas, sino que estamos hablando también de las empresas pequeñas, las que tienen que tomar decisiones en base a la caja, en base a los financiamientos que día a día van logrando y que son difíciles. Y que lo que se está viendo es que en general todavía están teniendo decisiones presupuestarias que apuntan a ver el año 2024 de una manera todavía bastante conservadora, diría yo. ¿Ya? Entonces, si no vemos una decisión y una actuación, diría yo, más enérgica de parte de la autoridad de avanzar con facilitar los proyectos de inversión, con dar más ejecución y más rápida ejecución a los distintos proyectos que están en el ámbito público, por ejemplo, vamos a ir teniendo un rezago también en el 2024 que nos puede llevar a tener un año bastante magro, no muy distinto del 2023. Lo que sería bastante malo, porque tenemos un 2024 donde podemos tener eventualmente una salida importante y un crecimiento sustancialmente mejor que los 2 años anteriores. Así que yo diría que necesitamos de la actuación bien enérgica y bien decidida del gobierno, tanto en la ejecución presupuestaria propia como también en la muestra más decidida de decisiones administrativas y de reglamentación que permita mayor flexibilidad, por ejemplo, para las empresas de menor tamaño, para facilitar las capacidades de sus presupuestos de caja y con eso poder facilitar el andar de esas empresas durante este año. Bueno, en estos días había toda una polémica que dice relación con la respuesta que da ayer el ministro Marcel cuando él dice que un señor, ¿cómo fue? Espérate, lo voy a buscar exactamente cuando Apellido dice que, compuesto, ¿no? exacto, dice, espérate, lo estoy buscando, claro, no lo encuentro, no importa, no lo tengo a la mano, pero en el fondo le responde a Klaus Schmidt-Hebel, que claro, había dado una opinión, me gustaría también tu punto acá, él decía que la probabilidad de que el IMASEC desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines del 2021 es muy baja hasta marzo de 2026. Cierro con esto, en 4 años, para el IMASEC per cápita, la probabilidad de que crezca un pichintún, una décima, es bajísima, 0,2 decía por ciento, 2%, 4%, más de eso de ninguna manera. Y con esto el resultado económico de Boric emula al de Salvador Allende. Ahí se armó la tole tole, fue trending topic, le contesta en una columna de opinión Sebastián Edwards, ¿no es cierto?, cuando dice, mira, todo lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver el gobierno de Boric en términos económicos con el gobierno de Allende. Entonces, a ver, aquí donde se mezcla lo ideológico, lo político, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú esa discusión? Porque aquí hay una cuestión mucho más de fondo, que las decisiones se emulan, está diciendo Klaus Schmidt-Hebel, a las que se tomaron bajo el gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué dices tú? Sí, sí, no. Lo primero es decir, conozco a Klaus Schmidt-Hebel y me tocó trabajar con él en el Banco Central incluso. Una persona muy seria, y también a Mario Marcel, otra persona muy seria, que curiosamente, y a mí esto me sorprende, que se hayan enfrascado en esta discusión que no tiene nada, parece tener ribetes técnicos, toman ribetes técnicos, pero en realidad están discutiendo allí probablemente entre ellos de aspectos políticos, que creo que no contribuyen mucho a resolver y aclarar para las personas lo que está ocurriendo. Eh, claro, si uno dice el IMASEC desestacionalizado por habitante, ya empieza a ser una medida un poco compleja de medir y de explicar también.
Por otro lado, Mario Marcel lo que hace es decir, bueno, el crecimiento en general, no este específico, ¿verdad? Desestacionalizado por habitante, sino que el general subió y con eso entonces este otro señor no tiene razón. Yo pienso que son declaraciones que no contribuyen mucho, son destempladas y desde luego, Mirna, desde luego que el desempeño de estos 2 años y el desempeño del último año no tiene en absolutamente nada que ver con lo que fue el desempeño del gobierno de la Unidad Popular. ¿Ah? El gobierno de la Unidad Popular se basó su programa económico, más allá de los indicadores que logró, pero se basó en un cambio copernicano de las condiciones de producción de la economía chilena que no son ni de cerca lo que vemos en esta administración. Así que yo creo que eso es algo que definitivamente, más allá de que uno pudiera emular un número u otro, pero no tiene ninguna relación, creo yo, un gobierno con el otro. Por tanto, con lo que me quedo, creo, es definitivamente con tratar de zanjar esta discusión más bien política con aspectos que vayan a la explicación de lo que la gente percibe y de lo que realmente está pasando a nivel un poquito más micro. Tú lo decías hace un ratito. Explicado un poco más micro, lo que estamos viendo es que tenemos más desempleo que antes. Eso no es bueno. David Grau, por ejemplo, se ha referido a este problema como una catástrofe. Y no le estamos tomando el pulso, no estamos yendo con decisiones estructurales de largo plazo que nos solucionen el problema que tú misma comentabas al principio. La gran masa de informalidad que sigue aumentando y que está aumentando también mucho más en las mujeres. Entonces, no estamos con esta discusión yendo a solucionar los problemas realmente importantes que son cómo le damos estructuralmente mayor fortaleza a la economía chilena para que esa riqueza que creamos, que podamos crear durante este año, vaya definitivamente a los bolsillos de las personas, porque al final la economía es eso, la economía es algo que tiene que ir siendo una ciencia que no se explica solo por los números y la política, sino que se explica por aquello que le ocurre a las personas en el día a día, ¿verdad? De allí que me parece que la discusión tendría que estar un poco más girada hacia cómo estructuralmente le damos fortaleza a la economía chilena para crear más empleo, para volver a los niveles de ingreso per cápita que teníamos hasta el 2018 probablemente, y cómo nos acercamos a lo que siempre tuvimos como promesa de ojalá en algún momento pronto llegar a ser tal vez un país desarrollado, que me parece que es una esperanza que se nos fue yendo de la cabeza y que deberíamos empezar de nuevo a retomar. Claro, mira, es que te quería comentar porque en esta columna de opinión donde le contesta Sebastián Edwards a Klaus Schmidt-Hebel, él dice lo siguiente, que teniendo en cuenta todos los problemas que tiene este gobierno, todo lo que tiene que ver con la inseguridad, el desempleo, las altas tasas de interés, la crisis de educación pública, etcétera, etcétera, y que el sueño, dice él, de encaramarse al grupo de las naciones desarrolladas, él dice que se esfumó tristemente, pero él dice, la inflación es tan solo un 4%, las cuentas fiscales están debidamente o básicamente ordenadas, nuestro sector agrícola es uno de los más dinámicos del mundo y la minería avanza a paso certero. Pareciera ser, y con esto termino, Claudio, que cuando uno vive afuera de Chile, se ve menos dramático a cómo se vive desde Chile. ¿Concuerdas con esta visión? Sí, yo en cierta medida concuerdo bastante con la columna de Sebastián. Eh, yo tiendo a pensar que en general cuando uno se aleja un poco y ve la gran foto, ve aspectos, digamos, de manera un poquito más imparcial. ¿Ah? Cuando estamos aquí dentro, solemos tomar un poco más partido por alguna u otra tendencia que nos gusta más y que de esta manera nos parcializa un poco más en la mirada. Definitivamente tenemos variables que han ido mejorando sustancialmente en el último año, pero son variables que podrían volver a retroceder si es que no hacemos las cosas bien. Mirna, yo creo que ese sería mi mensaje aquí. Es básicamente, tenemos una inflación que bajó fuertemente en el 2023, y lo voy a graficar solo con esto. Sí, pero bajó en el último mes, Mirna. ¿Ah? En los últimos 2 meses tuvimos una inflación que bajó del 4%, pero resulta que en los primeros 2 meses del 2024 volvimos a tener una inflación del 4,5%, y si seguimos con esa tendencia podemos terminar con una inflación del 6 o del 7. Es cierto, no es de 100%, pero es una inflación que si se nos va quedando en 7% al año,
termina siendo también muy perniciosa para la gente. Por lo tanto, si no hacemos y no nos preocupamos ahora de contener esto con las políticas adecuadas, podemos revertir estos buenos números que se lograron hacia el final de 2023. Así que yo diría que la mirada es más bien positiva que negativa, pero con la preocupación de que tenemos que trabajar por realmente consolidarla de esa forma. ¿Y cómo podemos, cómo podemos evitar que la inflación siga subiendo? ¿Qué otras cosas se tienen que hacer? O sea, tenemos un Banco Central que es autónomo, que toma decisiones, ¿no es cierto?, en paralelo a los gobiernos de turno. ¿No ha sido suficiente? ¿Qué podría revertir estos buenos resultados de los últimos meses, como dices tú? Mira, en el tema de la inflación, por ejemplo, Mirna, cuando tú la descompones, es cierto que la inflación en términos generales estamos hoy día en un 4,5, ¿verdad? En 12 meses. Bajamos de 4 incluso hacia diciembre del 2023. Súper buen número. Sin embargo, cuando tú lo descompones y ves la inflación de los no transables y de los transables, es decir, la inflación de los transables, lo que tiene que ver con el dólar, está muy bajita, está en torno al 2%. Sin embargo, la inflación de los no transables, los servicios, todo aquello que se transa en Chile y no tiene que ver con el dólar, que es un buen componente de la canasta, está sobre un 5%. Entonces, si no hacemos aquellas políticas que nos permitan bajar todavía el nivel de inflación de los servicios y de los componentes de bienes que son no transables, vamos a seguir teniendo un nivel de inflación que nos puede llevar fácilmente por arriba del 5%. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, básicamente focalizando el gasto, tratando de evitar la contratación masiva de funcionarios del Estado que va, por ejemplo, te estoy dando dos casos en el caso del gobierno, que es un gran actor de la economía y que con la racionalización y la focalización de su gasto, lo que puede hacer es contribuir a que en general los bienes no transables no suban tanto de precio tan rápido y con eso tratamos de limitar la inflación y cumplir con la meta del 2024. Ya, Entonces, eso de hay todo, claro. acciones bien concretas que se pueden hacer, que están en manos de las autoridades hacer y que si no tenemos voluntad de hacerla rápido, se nos puede desbandar esto Ya, y definitivamente, eso, ya no un 20%, pero sí a un 7 o un 8, que también es un problema exacto. personal No, importante. es tremendo. Eso, al margen de las decisiones que tome el Banco Central, dices tú. Es que las decisiones del Banco Central, yo tengo aquí la impresión, Mirna, que tenemos un problema distinto a los años anteriores. El Banco Central hoy día está aplicando políticas tradicionales, es decir, subir o bajar la tasa de interés, lo último ha sido baja de tasa de interés bastante rápida, pero enfrentando un escenario de volatilidad respecto de los flujos de capital distinto a lo que enfrentaba antiguamente. ¿Ah? Entonces, cuando tú tienes una baja de tasa de interés que produce una gran depreciación del tipo de cambio, te presiona la inflación, te presiona los precios hacia arriba, porque ahora con precios de tipo de cambio más alto vas a multiplicar por un número mayor las importaciones y eso te va a presionar la inflación. ¿Te fijas? Entonces, enfrenta una economía que es distinta, enfrenta una volatilidad de capitales que se mueven muy distinta a lo que enfrentaba hace décadas atrás y está aplicando la misma receta. Entonces allí tenemos un problema. Yo creo que el Banco Central tiene que revisar un poco mejor de qué manera hace la sintonía fina de los movimientos de tasa, hace la sintonía fina de sus propias políticas para efecto de poder efectivamente llevar la inflación a niveles de por debajo del 3%, que es finalmente lo que es su mandato. ¿Mm? Claro. Claudio, se nos acabó el tiempo, pero muy, muy cortito porque yo sé que este es un tema mucho más largo y lo podemos conversar. Pero esta discusión que se ha dado, paguen mejores sueldos y aquí toda la discusión de por qué los sueldos son bajos en Chile, ¿algún comentario sobre eso? Sí, yo creo que es una frase poco feliz, en el sentido de que a todos nos gustaría pagar mejor sueldo. ¿Ah? A mí en mi oficina me gustaría pagar mejores sueldos y estoy seguro que a todos los empresarios pequeños, medianos y grandes les gustaría pagar mejores sueldos. El punto es que los ingresos que la gente gana, que ganamos todos, tiene que ver con qué producimos y cómo producimos mismos. Y la economía chilena en los últimos 10 o 12 años tiene productividad prácticamente cero o negativa. Es decir, hacemos en el mismo tiempo lo mismo que hacíamos hace 10 años atrás y no más. Si lográramos llegar a productividades positivas en donde en el mismo tiempo hiciéramos más cosas que ayer, entonces desde luego que eso permitiría tener mayor capacidad productiva y evidentemente pagar más. O sea, el pagar más no es solo una decisión de un empresario, es verdad, un poco avaro al modo de los Simpsons, sino que pagar más tiene que ver con cómo somos capaces de generar más riqueza y allí es donde las decisiones de la autoridad son re importantes y yo le diría a la ministra que allí es donde hay que preocuparse.
Ya, pues Claudio González, economista, director de inversiones GH Capital Invest, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Encantado. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar de lleno con el caso caso Hermosilla, caso Audios, pero fundamentalmente las implicancias que tiene, que en pocas horas más será formalizado el ahora ex director de la PDI, Sergio Muñoz, con el diputado de la UDI, Henry Leal. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.